Mm, Aquí está. Listo, Miss. Ahora sí. Sí, Gracias. ya está, profesor. Ya, Miss. Gracias. Justo le iba a decir que no podía compartir. Ahora sí. Bueno, chicos, buenas tardes. Es bien cierto lo que dice la misión Mara, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo, ¿correcto? Por eso yo quiero que ustedes, cada vez que yo haga, como es mi segunda clase, quiero participación de ustedes. Si yo les pregunto, anímense a hablar, a dar una idea, algo, ¿correcto? Yo sé que estudian, también tienen N cosas que hacer. Yo también, todos tenemos, creo, eso, ¿verdad? Pero siempre es bueno aportar algo, ¿no? De saber si estamos aprendiendo realmente, ¿correcto, chicos? Así que yo voy a hacer igual la teoría, ahora estamos más tranquilos, ya me adapté, hice los temarios correspondientes para ustedes, ¿correcto? De la forma más explícita y entonces yo quiero por favor la colaboración de ustedes también, ¿correcto? Si pregunto así, primero voy a ver opiniones de ustedes, ¿ya? Preguntas así, y si veo que no responden, yo sí o sí busco la lista y los empiezo a llamar, ¿ya? Bueno, chicos, nuevamente me presento, mi nombre es Marco Antonio Calderón Miranda, ¿correcto? Vamos a hacer el tema de la clase 3, evolución de los seres vivos, ¿no? Hablar del origen de la vida. Ustedes se preguntarán, ¿no? Desde que hubo vida en el planeta Tierra, ¿cómo fue evolucionando, ¿no? Porque ustedes saben que la ciencia avanza, ¿no? Al hablar de ciencias o ciencias básicas, hablamos principalmente de la biología y la química, ¿correcto? Entonces, ¿cómo, cómo, profe, se originó todo, ¿no? Porque es una interrogante hasta ahora. En pleno siglo XXI es una interrogante todavía que sigue generando mucha controversia. Polémica no, ¿correcto? Porque polémica es buscar un problema ante una incógnita, ¿no? Ante una pregunta. Pero sí controversia, ¿por qué? Porque necesitamos respuestas, ¿no? Que satisfagan nuestras ideas, ¿no? Nuestras nociones que nosotros podamos tener. Y justamente en la biología es lo que nos ayuda a nosotros a hacer esto. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el origen de la vida, dice. Vamos a ver las primeras teorías, ¿no? La humanidad siempre ha querido conocer cuál es su propio origen y el origen de la vida, planteándose así uno de los problemas más difíciles de contestar para la biología actual. Como les había dicho, chicos, es una interrogante desde casi inicios, ¿no? Desde que el ser humano tenía uso de razón, podía hablar, podía comunicarse, tenía esa capacidad de pensar, ¿no? De decir por qué esto es negro, por qué esto se rompe, por qué llueve, ¿no? Por qué uno es más bajito que el otro, por qué tú tienes rasgos diferentes y yo no, si ambos tenemos los mismos ojos, por ejemplo, ¿no? El varón y la mujer tienen los mismos ojos, tienen dos ojos, dos piernas, ¿no? Entonces, muchas interrogantes desde antes de principios del milenio, se podría decir, ¿ya? A inicios del milenio, mejor dicho, ¿correcto? Historiadamente o históricamente se han dado varias explicaciones que han sido descartadas y algunas de ellas, como la panspermia, aún se consideran en la actualidad. Y vamos a ver por qué se considera en la actualidad, porque es una teoría así bien básica, para serles sinceros, pero también muy asertiva, ¿correcto? Vamos a ver aquí las explicaciones que se han dado, se establecen en tres categorías, ¿correcto? Vamos a hablar primero del creacionismo, la generación espontánea y el origen cósmico, ¿correcto? Estos eran las tres primeras leyes, entre comillas, o enunciados que los científicos les daban como una explicación, ¿no? Al origen de la vida. Miren ahí, el creacionismo dice. Desde la antigüedad han existido explicaciones que suponen que un dios o varios dioses dieron origen a todo lo existente. Para los creyentes católicos, el creacionismo es la aceptación literal de lo descrito en la Biblia, acercándose o aceptándose como cierto el relato de la creación del mundo y del ser humano, establecido en el Génesis. Eso es lo que nos dice ahí el creacionismo, ¿correcto? Eso es lo que nos dice el creacionismo.
nosotros vemos, ¿verdad? Se respeta todo tipo de religión, de credo que ustedes y yo podamos tener, ¿no? Pero eso es lo que habla, ¿no? La Biblia que dice, ¿verdad? Se originó con que Dios creó el mundo en 7 días, ¿verdad? Justamente al séptimo día descansó, dice, y creó al hombre y a la mujer, ¿correcto? Y a partir de ahí se da origen, se da origen ahí a lo que es el inicio, ¿no? El origen de la vida, ¿no? Ustedes saben un poquito de eso, ¿verdad? Si hablamos de eso, nos referimos a Adán y Eva, ¿verdad? Que tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y de ahí, bueno, habían otras poblaciones, entre comillas, alrededor, y cuando empezaron a emigrar, ahí ocurrió la reproducción. Y ahí se empezó el origen de la vida. Eso es lo que dice el creacionismo, ¿correcto? El creacionismo aún es importante en muchas partes del mundo, claro que sí, ahorita les voy a decir por qué. Y ha dado lugar a una versión actualizada denominada el diseño inteligente. Claro que sí. Ustedes pueden ver en la parte superior derecha, ¿verdad? Ese gráfico, ¿no? En donde está ahí como el encuentro de dos mundos, el encuentro de dar vida, de darle origen, de darle sentido a lo que estamos nosotros presenciando, ¿no? Porque ustedes, yo sé que se preguntarán, ustedes son más jovencitos que yo. N cosas tienen bastante incógnitas, interrogantes. Yo también he tenido su edad en algún momento y siempre me he preguntado, por ejemplo, yo, ¿no? N cosas, oye, mira, ¿por qué esta planta de este color? ¿O por qué se oxida la manzana? ¿O por qué ese perrito tiene un pelaje distinto, ¿no? ¿O por qué esa señora se le ve joven, sin embargo se cansa, ¿no? Y N cosas, ¿no? Que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso es, digamos, los primeros relatos, ¿no? Las primeras teorías que surgen, ¿no? A partir de eso. Y obviamente el creacionismo se basa en ello, ¿no? Dice que es denominada el diseño inteligente, claro que sí, porque ahora siempre nosotros sabemos, para dar vida se necesita de 2 seres humanos, ¿verdad? El varón y la mujer, ¿correcto? Ambos procrean y entonces dan vida a un ser humano, sea niño o niña, ¿correcto? A eso se refiere prácticamente el creacionismo. Vayamos ahora con la siguiente, la generación espontánea, dice. Desde la antigua Grecia se pensaba que los seres vivos podían surgir a partir del lodo. Escuchen chicos bien, dice que se podía surgir a partir del lodo, del agua, de la carne en descomposición y de otros elementos sin la existencia previa de otros organismos. Pero, profe, a ver, si usted dice que la generación espontánea decía eso, ¿no? Podían surgir a partir del lodo, del agua, de la carne en descomposición. Pero si se supone que es la carne en descomposición, yo sé que alguna vez ustedes habrán visto, ¿no, chicos? ¿Qué características tiene una carne de descomposición? Cualquier tipo de carne, sea de pescado, sea de cordero, o sea de gallina. A ver, opiniones, chicos. ¿Cómo han visto una carne en descomposición? Ustedes ven que en la parte superior se forman como gusanitos, ¿verdad? Correcto, se empieza a poner. Yo sé que su mamá o su papá o quien cocina en casa se habrá dado cuenta. ¿Por qué? Porque es materia orgánica. Entonces, cuando está en descomposición, ahí surge, ¿correcto? Las larvas, que más adelante vamos a hablar cómo se origina también en una de las teorías de la evolución, en donde se forman larvas y de ahí salen los gusanitos, ¿correcto? Y ya contamina toda la carne, y en este caso, que es la materia orgánica. Pero dice, pero a partir del siglo XVII, Francesco Redi, y especialmente en el siglo XIX con los trabajos de Louis Pasteur, se demostró la imposibilidad de la generación espontánea. Claro que sí era obvio, ¿no? Ya que siempre debían existir organismos precursores para la formación de descendientes. Claro que sí. O sea, en otras palabras, deberían haber otros tipos de qué cosa, de organismos, ¿no? Que me indiquen qué cosa, que sean los precursores. Y justamente la semana pasada vimos acerca de los precursores, ¿no? Quiénes eran los intermediarios para dar el funcionamiento de algo. En este caso es para dar vida, ¿no? En este caso, ¿no? Para la formación de descendientes, justamente, ¿no? Papá, mamá, hombre o mujer, procrean un ser vivo, ¿no? Ya sea niño o niña, y ellos van a ser sus descendientes. Por consiguiente, ellos, igual con otras poblaciones, ¿verdad? Que la semana pasada también vimos, con otras familias de otras poblaciones, van a juntarse, van a procrear y así van a sobrepoblar, van a poblar, mejor dicho, el planeta Tierra, ¿no? En este caso,
ya sea pueblo, ciudad, país, como quieran llamar. Demostraciones de la falsedad de la generación espontánea. Esto estaba viéndolo en un libro para hacerlo práctico y entonces decidí igual, ¿no? Ponerlo tal cual para que ustedes entiendan por qué era falso eso de la generación espontánea, porque es como que yo les digo, chicos, ahorita en pleno siglo XXI, yo puedo crear vida de lodo, ¿no? Ahora que en Lima hace un par de semanas estaba lloviendo horrible, entonces se formaba charcos de lodo en algunas partes, entonces yo podría decir, ¿no? Yo voy a crear vida, ¿no? Como dice, ¿no? Del lodo, del agua y de carne en descomposición, ¿no? Y sin la presencia de organismos, ¿no? Incluso puedes decir microorganismos. Entonces, eso es falso, ¿no? Entonces, estas fueron las demostraciones. Miren aquí, chicos. El experimento de Redi dice, se meten dos botes, dos trozos de carne. Como ustedes pueden ver ahí, están dos botes, ¿verdad? Uno destapado y el otro tapado. Y ahí está la carne roja, como ustedes pueden ver, ¿no? Dice, uno de ellos se deja abierto y el otro se cierra. Ya, perfecto, dice. Al cabo de unos días aparecen larvas en el bote abierto, pero no en el cerrado. Ojo, miren ahí, chicos. En el abierto ustedes pueden ver, ¿verdad? Que está, entre comillas, en estado putrefacto o está descompuesto, ¿correcto? Pero en el cerrado no, ¿verdad? En el cerrado yo lo veo, profe, igualito, que está su color, ¿no? Si hago una comparación con la de arriba, está igual, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Dice, las moscas dejaban sus huevos en la carne, de ahí el origen de las larvas. Hace un momento les dije en la diapositiva anterior, ¿no, chicos? Este es el origen de las larvas, ¿correcto? ¿De qué se encarga? De las moscas. Las mosquitas son las que dejan ahí sus huevos en la carne. De ahí el origen de las larvas. Por eso se dice, chicos, que cuando ustedes consuman alimentos, sean sus frutas, vegetales o comida o platos de comida, a veces hay moscas, a veces, ¿correcto? Entonces, tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esas moscas han pasado por cualquier superficie que se le ha dado la gana, sea limpia, sucia, ¿no? Entonces, por eso se tiene en cuenta siempre, por ejemplo, si ves una mosca que se para en tu manzana, que se para en tu plátano, ¿no? Que se para en tu mandarina o alguna fruta, siempre lavarla bien, ¿correcto? Porque estos microorganismos hacen que de repente te pueda aflojar el estómago, tener una infección estomacal. ¿Por qué? Porque tú dijiste, ah, no, pues, pero si es una mosquita, se ha parado, ya se fue, ya dice uno, ¿no? Pero no. Por eso ustedes tienen que lavar bien, chicos, sus frutas y verduras si es que lo consumen, ¿correcto? Veamos el siguiente experimento, el experimento de Pasteur, Luis Pasteur. Dice, preparó dos frascos con el cuello curvado y los llenó de caldo. Ojo, esto es un caldo normal, ¿correcto? En biología se le dice caldo de cultivo, ¿correcto? Los biólogos, mis colegas biólogos siempre hablan de caldo de cultivo. No sé si habrán escuchado la palabra agar, ¿correcto? Caldo de cultivo o el agar, que se pronuncia así y que es un calentado, ¿correcto? Valga la redundancia, es como un caldo que preparan, ¿no? Y tiene que estar siempre caliente. Miren ahí ustedes en la posición de arriba cómo está, ¿verdad? Esos dos frascos con cuello curvado, ¿correcto? En un laboratorio se le dice a ese tipo de material de vidrio, se le dice que es una fiola con cuello curvado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estas fiolas ya tienen volúmenes definidos, ¿correcto? Ustedes pueden ver ahí más o menos, yo como yo he trabajado con eso en el departamento de biología, yo puedo decir que ese volumen aproximadamente es de 1 litro o de medio litro, más no, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se necesitan pocas cantidades yo para trabajar en el laboratorio de biología, para preparar mi caldo de agar. Dice, lo sirvió para eliminar los microorganismos y dejó uno en posición vertical y otro inclinado. Ah, ok, miren chicos, el experimento, seamos prácticos, miren. Pusimos, ¿verdad?, en dos frascos los caldos con cuello corvado, en este caso fiolas con cuello corvado, y los hice hervir, dice, para eliminar los microorganismos, ¿no? Y dejó uno en posición vertical y el otro inclinado. O sea, hirvió, ¿correcto? Hirvió ambas sustancias, ambas caldos, perdón, y entonces uno lo puso en posición vertical y el otro está en posición inclinado, como ustedes pueden ver, ¿no? Y dice, en el frasco inclinado aparecieron microorganismos, pero en el vertical no. La curvatura del cuello impide la contaminación por microorganismos del caldo. Mm, buen punto, miren acá. La curvatura del cuello dice impide la contaminación por microorganismos
del caldo, no en este caso del agar. Entonces, en este caso dicen, el frasco inclinado aparecieron microorganismos, ¿verdad? Y ustedes pueden verlo, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque estamos dando cabida como a una entrada, ¿no? ¿De qué cosa? Para que pueda contaminar esa muestra. Nosotros en los laboratorios siempre decimos eso. Siempre se habla la palabra contaminación, chicos, tanto en biología y en química. Esa muestra está contaminada, ya, listo, se desecha. No puede ser partícipe de ningún ensayo biológico ni mucho menos químico, ¿correcto? Entonces aquí ya demostraron ya que esa teoría no era válida, pues, ¿correcto? Los de abajo se dicen mechero Bunsen, ¿correcto? O mechero con alcohol, cualquiera sea su funcionamiento como quieran ustedes llamarlo, no hay problema en ello. Vamos a ver el siguiente. Ahora, vamos a hablar ahora acerca del origen cósmico o la panspermia, ¿correcto? Panspermia. Dice, es una teoría dada por Swans Arrhenius en 1908, por la cual la vida se ha generado en el espacio anterior. Ojo, anterior, no dice exterior, por favor. Anterior. A veces mis alumnos se confunden. El espacio exterior. No, no, es anterior. Viajando de unos mundos a otros a través de cometas y meteoritos que estos contienen restos de materia orgánica, como hidrocarburos, ácidos grasos o aminoácidos. ¿Correcto? Pero a partir del siglo XVII, Francesco Redi especialmente y especialmente en el siglo XVIII con los trabajos de Luis Pasteur se demostró la posibilidad de generación espontánea, ya que siempre debían existir organismos precursores para la formación de descendientes. Justamente, ¿verdad? Con estos experimentos quedó demostrado que no podría ser viable esa teoría, ¿no? De decir eso. Siempre tienen que existir los organismos precursores para la formación de descendientes. Ok, profe. Y ahora, más o menos, ¿qué dice la teoría actual? La teoría actual, ¿qué dice? La teoría actual para explicar el origen de la vida se basa en comprobar experimentalmente cada uno de los pasos necesarios que se han debido de producir para para darle lugar a la vida y tal cual y como la conocemos nosotros. ¿Correcto? Si nosotros vamos caminando en la calle, bueno, lo que yo veo, así les soy sincero, chicos, es que la mayoría de jóvenes, jovencitos, paran con el celular, ¿no? Paran con su iPod, con su iPhone, con algún medio que les permita escuchar música, no sé, pero siempre yo los veo así con el celular, ¿ah? Incluso a todo tipo de edades, ¿ah? Yo siempre es lo que veo. Entonces yo digo, pero ¿por qué están así, no? O sea, hay algo más importante que el celular, o sea, tienes que ver al momento de cruzar la pista, al momento de doblar una esquina, ¿no? O si no, hacia dónde llegar. No todo el rato es el celular. Yo soy bien observador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto qué tiene que ver, profe? Entonces, esto tiene que ver mucho. ¿Por qué te digo? Porque yo, por ejemplo, en mi infancia, en mi niñez, yo era de los niños que me reunía con mis compañeros, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo. Entonces, hacía juegos, jugábamos, no existía el celular, no existía la tecnología en ese entonces, ya como ahora, o sea, más llega a todos ahora, ¿no? La tecnología ahora llega a todos, entonces uno se divertía tranquilamente, sanamente, comía sus horas, ojo, ¿ah? Almorzaba, desayunaba, cenaba, ¿correcto? Miraba la televisión, sus programas, noticieros, lo que gustes, ¿no? Pero ahora justamente es distinto. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente pasa en el celular, así sencillamente, que hasta ya cambian sus hábitos alimenticios. Uno tiene que alimentarse correctamente a sus horas. ¿Por qué? Porque en el estómago, ¿qué cosa hay? Hay el ácido de los jugos gástricos, ¿verdad? Entonces, eso si es que no comes nada, eso te daña tu organismo internamente, ¿correcto? Entonces, ahí viene un desbalance en la alimentación del ser humano, ¿correcto? Y entonces, incluso ese desbalance, ¿qué tiene que ver esto, profe? Insisto, ese desbalance a los hombres les choca bastante. ¿Por qué? Porque no pueden reproducir cuando son más de 25 o 30 años unos espermatozoides saludables. ¿Y qué quiere decir eso, profe? Eso es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque para dar vida a un ser humano necesita un espermatozoide y un óvulo, ¿correcto? Ambos saludables. Y si uno no almuerza bien, come chatarra y come N cosas, por eso es que a veces los niños, en este caso los descendientes, sufren algunas enfermedades, ¿no? Algunas anomalías que son atípicas, ¿correcto? Creo que ya se entendió la idea. Por eso uno tiene que alimentarse sanamente, ¿correcto? Ver la actividad actual.
Los países del primer mundo, chicos, son muy rutinarios. Ellos comen todo lo que es con conservantes, preservantes, porque su vida es así. Pero nosotros que estamos en el Perú tenemos una variedad riquísima en alimentos naturales, ¿no? Papa, camote, yuca, entre otras cosas que nos nutren bien y va a hacer que nuestra vida sea más saludable, más productiva, ¿no? Y en este caso, para los que deseen tener familia, van a hacer que sus descendientes sean sanos y fuertes, ¿correcto? Uno se puede preguntar N cosas, chicos, acerca de la teoría actual. Dice, los pasos a explicar son el origen de los precursores orgánicos, el origen de las biomoléculas y el origen de la organización celular. Estos tres puntos son importantísimos, chicos, para nosotros explicar un poco, ¿no? Acerca del origen de la vida basado en la teoría actual, que es a partir del 2020 en adelante. ¿Por qué? Porque en el 2020, entre comillas, se detuvo los avances con estudios a la biología actual. ¿Por qué motivo? Por la COVID. ¿Correcto? Entonces la gente más se centraba en las vacunas. Y ahí tuvieron que entrar los biólogos, profe, claro que sí, porque tenían que estudiar los microorganismos, ¿verdad? Ustedes saben que el COVID es por un virus, ¿verdad? No hay que confundir virus con bacterias y todo ello, no. Por eso cuando crearon la vacuna, dijeron bien claro, la vacuna no te va a sanar, la vacuna te va a proteger. A veces la gente, la persona común, no entiende eso, ¿correcto? Entonces, por eso hay que tener cuidado con los términos al hablar, tanto en biología y en química, chicos. ¿Ya? Miren acá. Origen de los precursores orgánicos. Dice, los seres vivos están formados por carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y otros elementos químicos en menor cantidad. Claro que sí, en un porcentaje menor, pero que están presentes, ¿correcto? Dice. Los datos científicos establecen que la atmósfera primitiva estaba formada por dióxido de carbono, amoníaco, metano, hidrógeno y vapor de agua, ¿correcto? Eso es lo que decían los datos científicos, que era la atmósfera primitiva. Profe, ¿qué quiere decir la atmósfera primitiva en donde nosotros todavía no estábamos ahí presentes? ¿Correcto? Era unos inicios de la teoría evolutiva, ¿correcto? Porque dicen que nosotros descendemos de somos los parientes más directos de un mono, ¿verdad? ¿Correcto? Listo. Dice, la ausencia del oxígeno determina que la atmósfera primitiva tuviera un carácter reductor, permitiendo el origen de la vida, ya que el oxígeno es un gran oxidante que destruye la materia orgánica. Claro que sí, hay que tener en cuenta ello. El oxígeno es un gran oxidante que destruye la materia orgánica. ¿Cómo lo veo, profe? Un ejemplo. Ya, ustedes, por ejemplo, han comido frutas, ¿verdad, chicos? Entonces, cuando ustedes pelan su manzana, ¿qué ocurre cuando pelan su manzana? A ver, eso sí necesito que me digan, a ver, o yo voy a empezar a nombrar. ¿Qué ocurre cuando yo pelo una manzana? A ver, vamos a preguntar. Carlos Reyes, Sí, profesor. ¿qué ocurre cuando yo pelo una manzana, hijo? Yo tengo la manzana, lo lavo, lo pelo. ¿Qué ocurre? ¿Mm? ¿Qué ocurre, hijo? ¿Qué ocurre cuando yo pelo una manzana? Bueno, su compañero Ítalo Mendoza ya le ha hecho un buen comentario. Dice, dependiendo del tiempo que la deja, se oxida. Claro que sí, por eso es lo que digo acá, ¿no? En biología, el oxígeno va a ser bien, bien fatal o bien cruel con la materia orgánica. En este caso, se oxida. ¿Y cómo noto eso, profe? El enmarronecimiento, ¿verdad, chicos? Porque cambia de color la manzana. Puede ser una pera también, incluso el plátano, ¿correcto? Dice su compañero Ítalo Mendoza, dice, y se oscurece, por eso ya no es tan apetecible. Claro que sí, porque se oscurece ya no es tan apetecible ni a la mirada de los ojos, nada, porque uno dice, qué rico, voy a comer mi manzana, ¿no? Voy a pelarlo todo y lo dejo un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que hacer la tarea o N cosas, ¿no? Pero ya se oxidó, pues ya se enmarroneció, se oscureció
Ya no, pues ya. Y visualmente, exacto. Muy bien, Ítalo Mendoza dice, visualmente genera dudas para hacer comida. Claro que sí, porque cambió su color, ¿verdad? Hubo un cambio químico ahí, ¿correcto? Visualmente va a generar dudas, porque yo no sé si me la como de repente ya se contaminó, como les había dicho esa palabrita, ¿no, chicos? Tanto en biología y química se usa eso, se contaminó. De repente, ¿por qué se puso así? Uno que no sabe, por ejemplo, se lo come, pero ustedes como son chicos sabios, chicos tromes, van a decir, ah, no, se oxidó, no lo como, lo boto, ¿correcto? Abigail Carmona dice también se oxida. Correcto, chicos. ¿Sí? Listo, muy bien, sigamos. Actualmente se manejan diferentes composiciones de la atmósfera primitiva, claro que sí, especialmente con cierta cantidad de nitrógeno en su composición. Nosotros sabemos, chicos, cuál es el porcentaje de gases presentes en nuestra atmósfera, ¿verdad? El que está en mayor cantidad es el nitrógeno, ¿correcto? Que está a un 72% aproximadamente. Luego le sigue el oxígeno, que es un 16% aproximadamente. Y ahora por eso pueden entender por qué el oxígeno es menor en cantidad al nitrógeno, ¿verdad? Debido a que el oxígeno es un gran oxidante que destruye la materia orgánica. Prácticamente nos terminaría destruyendo a todos, chicos, ¿correcto? Por eso es, ¿qué cosa? Que el nitrógeno siempre va a estar en mayor cantidad que el oxígeno. ¿Correcto? Si hablamos de gases, ¿ah? Ojo, estamos hablando de gases. Ya, profe, bacán, se le entendió el ejemplo, todo ello, ya sabemos un poco más. Ahora, ¿qué sigue? Dice. El origen de las biomoléculas, mira, dice, en 1924, casi 100 años ya va a pasar el otro año, chicos, ¿ah? Casi 100 años, dice. Oparín expuso que el origen físico-químico de vida tuvo su origen en el agua de mares pocos profundos. Ustedes pueden ver ahí en el lado derecho, ¿verdad? Ven como un laguito, ¿verdad? Ahí, un mar profundo, como quieran llamarlo, pero alrededor de montañas o pequeños cerros, ¿verdad? Incluso que había poca vegetación. Dice así, la interacción de los componentes atmosféricos disueltos en el agua con la radiación ultravioleta, SV es ultravioleta, chicos, ¿ya? Yo sé que lo saben. Del Sol, tormentas eléctricas y vulcanismo. Vulcanismo tiene que ver a lo relacionando con el volcán, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver en el lado superior izquierdo, donde ven como una pequeña lava del volcán, ¿verdad? Todo se refiere al efecto del vulcanismo. Permitieron, dice, reacciones que dieron origen a las primeras moléculas orgánicas. Este escenario se le conoce como sopa caliente, ¿correcto? Ustedes ven ahí un montón de compuestos químicos, ¿no, chicos? Esos son compuestos químicos que tienen carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Y eso es lo que le da vida, ¿no? Lo que lo relaciona la química orgánica con la biología. Nuevamente, la semana pasada, en la clase anterior han visto del grupo CHON. Justamente les había dicho yo a ustedes, chicos, el grupo CHON. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos cuatro, ¿correcto? Esos cuatro de ahí. Y ahí yo puedo ver, ¿verdad, chicos? Puedo identificar. Profe, pero yo no sé cómo se llaman esos compuestos. Por el momento no es importante. Eso ya lo vas a ver cuando tú te quieras afianzar más en el curso de química, pero por el momento solo hay que conformarnos que cosa, que ahí están, ¿no? C de carbono o de oxígeno, N de nitrógeno y H de hidrógeno, ¿correcto? Luego, ya, profe, miren acá, cuando estamos hablando del origen de las biomoléculas es en 1924. Ahora acá dice, en 1953, Miller comprobó la aparición de aminoácidos y otras moléculas orgánicas en sus experimentos, ¿no? Ahí dice que es el experimento de Miller. ¿Qué dice el experimento de Miller? Dice, se simulan las condiciones iniciales de la atmósfera terrestre, ¿verdad? O sea, voy a simular las condiciones iniciales de la atmósfera terrestre. O sea, ¿qué quiere decir, profe? Voy a replicar el ambiente atmosférico del planeta Tierra, ¿verdad? Donde voy a tener nitrógeno, oxígeno, entre otros gases en las mismas proporciones, ¿correcto? Dice, se introduce una mezcla de gases de CH4, que CH4 es el gas metano, el H2 es el gas nitrógeno, el CO2 es el dióxido de carbono, es lo que nosotros exhalamos, ¿no, chicos? Yo respiro, ¿verdad? ¿Escucharon esa respiración? Respiro oxígeno, exhalo CO2, dióxido de carbono.
y el NH3 en diferentes proporciones. El NH3, chicos, es llamado amoníaco, ¿correcto? Y ustedes pueden ver que ahí está presente el grupo Chon, ¿sí o no? ¿Veo el carbono? Sí, profe, sí veo el carbono, perfecto. Profe, ¿veo el hidrógeno? También, ahí estoy viendo, ¿no? ¿Veo el oxígeno? También, profe. ¿Y el nitrógeno? Ahí está, ¿correcto? Por eso es llamado el grupo Chon de la biología y la química orgánica. Dice, se hace circular vapor de agua y se producen descargas eléctricas durante un tiempo. Ojo, este experimento, chicos, no es eterno. Siempre los experimentos en biología son de tiempos de periodos cortos, entre 5 a 10 minutos. ¿Por qué? Porque hay varios experimentos que se hacen más de 5 horas, aunque no lo crean, ¿correcto? Pero en este caso solamente era para ver qué cosa. En el momento que aparecía algún aminoácido por el cambio de color, yo podía determinar, ¿no? Ah, ya, sí hubo un cambio de coloración, entonces eso me indica la presencia de un aminoácido, ¿correcto? Que está ahí presente gracias al calentamiento y a la formación de los organismos. Dicen, como resultados aparecen diversas moléculas orgánicas que aparecen en los seres vivos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál? Los aminoácidos, las bases nitrogenadas y otros ácidos orgánicos, ¿correcto? Yo puedo ver ahí el gráfico. Miro el gráfico, ¿verdad? Entonces ahí es donde circula el vapor de agua. Profe, ¿de dónde sale el vapor de agua? Yo estoy calentando con mi mechero Bunsen, ¿correcto? Ese es un mechero Bunsen, ya tienen que familiarizarse con ese término, chicos, ¿ya? No es tan difícil. En algunos laboratorios que hay en los colegios de secundaria sí tienen algunos, ¿no? Un mechero Bunsen que hacen con un poco de alcohol, colocan algodón y ahí están calentando, ¿verdad? Y ustedes saben, chicos, que si ustedes calientan agua normal o algo, siempre va a botar vapor, siempre. Claro que sí, profe, siempre. Por eso dice, se hace circular vapor de agua y se producen descargas eléctricas durante un tiempo. Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua, nosotros chicos sabemos qué cosa, que es un buen conductor de electricidad, el agua, ¿correcto? Y ahí voy a ver la presencia de seres vivos, ¿no? En este caso, que son organismos o microorganismos, voy a decir, ah, ya, profe, entonces tiene aminoácidos, ya, tiene bases nitrogenadas, ya, o sea que van a contener nitrógeno y otros ácidos orgánicos que van a tener los elementos del grupo CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿correcto? Y ustedes pueden ver ahí el gráfico. Ya, profe, usted ya nos habló de cómo eran las posturas, ¿no? Acerca del origen de la vida, todo ello, y ahora aparecen las teorías evolucionistas, ¿correcto? Si uno ya habló del origen de la evolución de la vida, en este caso del ser humano, entonces vamos a ver cuáles fueron las ideas precursoras acá, ¿correcto? Dice, la búsqueda para una explicación de la diversidad existente de seres vivos tiene su origen desde los tiempos más antiguos del ser humano. Justamente hace rato habíamos hablado, ¿no? Ahora hablamos del evolucionismo tal cual. Dice, el evolucionismo ha necesitado del descubrimiento de hechos y de la concepción de nuevas ideas para dar lugar a la aparición del pensamiento evolucionista que culminó con el darwinismo, ¿verdad? ¿A qué se refiere la palabra darwinismo? Creo que eso es fácil, ¿verdad? ¿A relación a quién hace darwinismo? A ver, chicos, relación a quién hace darwinismo, fácil, ¿verdad? Díganlo o escríbanlo. Yo los leo, estoy acá pendiente de ustedes. Darwinismo. ¿A quién se refieren o a quién hacen alusión? Exacto. Muy bien, Ángeles Robles. Muy bien, a Charles Darwin, ¿correcto? Gracias. Perfecto, ¿correcto? Hace referencia a Darwin, ¿correcto? Y su teoría de la evolución. Ahorita vamos a hablar acerca de ello, dice. El fijismo o creacionismo, dice, es el punto de partida histórico que ya es una explicación no evolucionista, ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Propone que las especies no cambian, sino que se mantienen invariables a lo largo del tiempo desde que fueron creadas por Dios, según la Biblia. Creo que esa es la teoría de las primeras ideas precursoras más fáciles que todos nos acordamos, ¿verdad? Cada Semana Santa, queramos o no, vemos las películas, ¿verdad? Que pasan en televisión nacional o incluso en televisión internacional, ¿sí? Dice,
Las especies son inmutables y no se producen cambios en ellas, claro que sí. Dice, los seres vivos son diferentes porque han sido creados distintos y por tanto no hay relación entre ellos. Eso también es otra postura que más adelante se descubrió que no necesariamente era así, ¿correcto? Dice, las ideas fijistas pueden considerarse que llegan a la actualidad, ya que en muchos lugares aún se considera el creacionismo como explicación de la diversidad de especies. Claro que sí, sobre todo en las partes más inhóspitas de nuestro pueblo peruano, chicos, cuando uno va hacia regiones o poblaciones que están alejadas de la sociedad, ¿no? Tal cual, entonces ellos creen así, ¿correcto? Siguen con esa idea del creacionismo, porque yo he sido partícipe de un congreso, por ejemplo, en el 2016, ¿correcto? Cuando estaba ahí y haciendo como un censo, ¿no? Acerca de qué piensan, ¿no? Acerca de las teorías evolutivas, ¿no? Hicimos un intercambio, si les comento algo breve, tanto de la Universidad Cayetano como la San Marcos y la UNI, los tres hicieron un censo, mandaron a sus estudiantes, en ese caso yo era estudiante todavía ya finalizando ya el 2016, y entonces ahí yo me percaté de ellos, chicos. A veces uno cuando va al interior del país, a los lugares más alejados, ellos no saben mucho, ¿correcto? Muchas cosas, desconocen muchas cosas, pero están con la idea del creacionismo, ¿correcto? Dice, las ideas fijistas pueden considerarse que llegan a la actualidad, ya que en muchos lugares aún se considera el creacionismo como explicación de la diversidad de especies. Eso está bien claro, ¿correcto? En algunos lugares sí, sí, todavía se mantiene esa idea. Ahora, vamos a hablar un poquito de esto. Las concepciones necesarias para el evolucionismo han sido los siguientes. Miren acá. El concepto de la especie. Nosotros vamos a saber ahora qué es especie, profe, porque la semana pasada ya hemos visto qué son los precursores, ¿verdad? Y demás, ¿correcto? Vamos a ver la idea del parentesco. Claro que sí, porque, por ejemplo, hay un parentesco, profe, mire. O sea, si yo tengo a mi papá y mi mamá, voy a tener que parecerme a los dos en algo, ¿no? A veces ustedes han escuchado en casa, ¿no? Uy, igualito a su padre, igualito a su madre, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una relación del parentesco y esta es una idea en sí, ¿correcto? Por algo es mi hijo, pues ustedes me dirán, ¿no? Es como que yo hable con el papá de ustedes, de un alumno, por ejemplo, y digo, señor, usted se parece bastante a su hijo. Obvio, profesor, porque es mi hijo, me va a decir, ¿no? ¿Correcto? Esa es la idea del parentesco que tiene aquí como concepción necesaria para la teoría del evolucionismo. La idea del tiempo geológico también, ¿correcto? Porque hay una edad cronológica para el varón y la mujer para que puedan procrear y tener un hijo. Correcto, porque se dice que a partir de los 40 años es un poco complicado llevar el embarazo para la mujer y también para el varón, en este caso, con respecto a sus espermatozoides. Correcto. La idea del origen común, también a partir de que partimos todos, entre comillas, de dónde hemos venido todos, ¿no? De dónde partimos esta idea, ¿no? De querer dejar descendientes, ¿no? Porque hay personas que de repente dicen, no, yo no quiero dejar descendientes, no quiero tener hijos, bueno, se respeta la idea, ¿no? Solamente ello y listo, y nosotros seguimos avanzando. El significado de los fósiles también es importantísimo. Ustedes habrán visto en películas, ¿verdad? O en series animadas, ¿no? Acerca de los fósiles, ¿no? Yo, por ejemplo, de niño miraba mis series animadas, Popeye el Marino, por ejemplo, ¿no? Incluso donde habían algunos restos de fósiles, ¿no? Siempre aparecían así. Entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver esto en la animación, ¿no? Y al fin y al cabo decía, ¿no? Como es una serie animada o animación, todo puede pasar, pues, ¿no, chicos? Por algo es animada. No es que sea real también, ¿ah? Ojo con ello. La competencia por los recursos, claro que sí, hay que saber aprovechar bien los recursos que tenemos. ¿En qué sentido, profe? Si uno no aprovecha los recursos que tiene, sean renovables o no renovables, que sean consumibles o no, el ser humano si no se alimenta, chicos, prácticamente muere, ¿correcto? Y al morir no va a dejar descendientes, ¿ah? Ojo con ello. Y por último, los mecanismos de la evolución. ¿Cuáles son esos medios, ¿no? Para llegar a, digamos, a evolucionar, ¿no? Hasta donde hemos estado ahora nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros hemos pasado por varios procesos, ¿verdad? Del Homo sapiens, del Homo erectus y demás, ¿verdad? Eso sí, yo creo que lo saben ustedes también. Vamos a ver aquí primeramente el concepto de especie, dice. Establece el concepto de especie y estudia la variedad de las mismas. Su pensamiento es fijista y creacionista, pero clasifica los organismos en según sus similitudes y diferencias.
Claro que sí, nosotros podemos clasificar a estos organismos según sus similitudes y diferencias, ¿correcto? Siempre nosotros los seres humanos podremos tener similitudes, como les digo, claro que sí. Yo me comparo con una profesora que es mujer y yo profesor varón, entonces yo puedo decir, ah, ya, similitudes. Ambos somos seres humanos, por ejemplo, ¿no? Ya, ambos tenemos dos ojos, ambos tenemos dos manos, ambos tenemos dos orejas, ¿no? Entre otras cosas. Diferencias, ah, ya, yo soy varón, ella es mujer. Ah, ya, entonces yo soy mayor, es decir, y ella es un poco menor, ¿correcto? Y hay diferencias obvias que ustedes saben, lo que lleva a considerar un transformismo limitado, es decir, las especies cambian mediante sucesivas transformaciones, claro que sí, y el ser humano en sí cambia desde que nace, ¿no, chicos? Porque desde que nace, crece, avanza, pasa su tiempo de vida, entonces va a vivir en etapas, ¿correcto? En etapas, y ya está. La idea del parentesco, justamente los que les estaba diciendo hace un momento, chicos, ya, profe, la idea de parentesco, ya. Conde de Buffon, en ese periodo de tiempo, dice, propuso que las especies podían sufrir cambios en el curso del tiempo por procesos de degeneración. Ojo, esta idea da origen al transformismo, es decir, que los seres vivos están emparentados y se transforman en el tiempo. Claro que sí, todo es transformado al paso del tiempo, chicos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos a hacer eternos toda la vida, ¿correcto? De acuerdo a nuestra alimentación, a nuestro ritmo de vida, vamos a llegar a una edad en donde ya, por ejemplo, vamos a estar cansados, ¿no? Como dicen entre comillas popularmente, ya, profe, cuando uno esté viejito, ya solo va a descansar, no va a estar con sus hijos o sus nietos, ¿no? Y va a estar en casa descansando. Sí, correcto, porque ya no puede hacer más, pues, correcto. Ya vivió cada etapa. Por eso siempre se les dice, yo les digo a mis alumnos, chicos, ustedes tienen que vivir cada etapa, correcto, según lo que corresponda. Por ejemplo, desde la infancia, niñez, cuando llegan a la pubertad, que es una etapa muy difícil porque yo también lo he pasado, chicos. Luego viene la adolescencia, la juventud y demás. Pero ya cuando llega la juventud, creo que nosotros ya tenemos la propia capacidad de saber distinguir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y hay que tener en cuenta siempre ello, chicos, ¿correcto? Miren, la idea del tiempo geológico, dice. James Hutton, ahí en ese periodo de tiempo, dice, aporta la concepción del cambio gradual de los fenómenos geológicos a través de la teoría del uniformismo y el actualismo, y establece que los fenómenos geológicos se producen de forma lenta y constante. Claro que sí, todo a paso lento, ¿correcto? Lo que requiere muchísimo más tiempo para su acción que la indicada por el fijismo, ¿correcto? Eso es con respecto a la idea del tiempo geológico. La idea del origen común es el caballero de Lamarck. Esta es hasta ahorita la más acertada y vamos a ver más adelante acerca de esta teoría del lamarquismo. Dice, admite la evolución y el origen como de las especies y expone su teoría sobre la transformación basado en la herencia de los caracteres adquiridos, la transformación progresiva de los órganos según su uso o desuso y su transmisión a la descendencia. Claro que sí, esto es la idea del origen, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque a veces yo soy papá, tengo mi esposa, ya tenemos hijos, entonces yo voy a transmitirle, ¿correcto? Voy a transmitirle qué cosa, mi ADN va a tener ahí mi hijo, mi mismo tipo de sangre, o de repente el de su mamá, ¿no? Va a tener su cabello, va a tener sus pestañas, de repente va a tener mi nariz, mis ojos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, que esto es la idea del origen común. ¿En común a quién, profe? A papá y mamá, pues chicos, ¿no? Porque los dos han creado la vida, ¿no? En este caso el ser humano, en este caso sea niño o niña, ¿correcto? El significado de los fósiles. George Cuvier dice, en ese periodo de tiempo, admite la evolución y el origen como de las especies y expone su teoría sobre la transformación basado en la herencia de los caracteres adquiridos, la transformación progresiva de los órganos según su uso o desuso y su transmisión a la descendencia. ¿Correcto? Miren acá. La idea de competencia por los recursos. Tomás Malthus, en ese periodo de tiempo, dice. Estudia las poblaciones humanas y concluye que dichas poblaciones tienden a crecer en progresión geométrica. Ojo, yo sé que ustedes saben, chicos, que es una progresión aritmética y geométrica, ¿verdad? La aritmética es cuando yo voy a sumar términos. Es algo progresivo que se aumenta, sí, pero no tanto como la geométrica, chicos, porque en la geométrica, ¿verdad?
tengo mi razón geométrica que voy a multiplicar directamente ese factor. En este caso va a ser la tasa, en este caso la tasa humana, ¿no? De cuántos seres humanos puede tener una población, dice. Mientras que los recursos lo hacen proporción aritmética, eso es cierto, eso es cierto. Por lo que se establece una competencia por los mismos y solo los más aptos sobreviven, ¿correcto? Solo los más aptos sobreviven y esto lamentablemente nosotros lo vivimos en carne propia, chicos, ¿no? Cuando pasó, ¿qué cosa? Lo del COVID, ¿no, chicos? Donde lamentablemente la gente de tercera edad, por tener bajas defensas, todos, no se puso a adaptar, no se pudo adaptar y lamentablemente murió, ¿correcto? Por eso hay que tener en cuenta ello. Los mecanismos del cambio, dice Charles Darwin, esto es sí lo que más me va a importar a mí, dice, conjuntamente con Alfred Wallace, explica los mecanismos que producen los cambios en los organismos a lo largo del tiempo, claro que sí, y establece que es el proceso de selección natural el que explica el origen de las especies. Y eso hasta ahorita es un buen libro, chicos, de verdad. El proceso de la selección natural de Charles Darwin es un buen libro, ¿correcto? Que esto explica el origen de las especies. Y obviamente con evidencias científicas. Por eso les decía, tanto en biología y en química, cuando se hacen demostraciones científicas, tienes que tener evidencias, ¿correcto? Para que tú sepas de lo que estamos hablando, ¿correcto? Con evidencias, el ser humano entiende, ¿no? Comprende, entonces pasa de generación en generación esas ideas, esas nociones, a través de qué, profe, de teorías, ¿no? Yo puedo tener mi propia teoría así, pero basándome en Charles Darwin, por ejemplo, ¿no? Dice así, ¿correcto? Y esto es un famoso libro, El proceso de selección natural, chicos, de verdad. Es un bonito libro, solo eso les voy a decir. Ya, profe, ahora entonces vamos a hablar de las teorías evolucionistas, ¿correcto? La teoría evolucionista dice, la evolución es el conjunto de procesos y cambios secuenciales que se han producido en los seres vivos cuyo resultado ha sido la aparición de nuevas formas a lo largo de tiempo. Y eso es cierto, chicos, ¿correcto? Dice, las teorías evolucionistas intentan explicar los procesos y mecanismos mediante los cuales se producen la evolución, claro que sí. Y estas teorías son tres, ¿correcto? El lamarquismo, el darwinismo y el neodarwinismo. Justamente uno de los dos estaba ahí, ¿verdad? Lamarck y Darwin, ¿correcto? Y esas teorías son las que se han aceptado comúnmente. Por eso es lo que yo les estaba diciendo. Hay, desde el inicio de la evolución de la vida, han habido diferentes postulados, diferentes leyes, digamos, de la vida, ¿no? Entre comillas. Pero las teorías aceptadas son estas tres, ¿ya, chicos? El lamarquismo, el darwinismo y el neodarwinismo, ¿correcto? Vamos a ver ahora uno por uno. Dice, el lamarquismo, dice, Jean-Baptiste de Monnet, dice, caballero de Lamarck, dice, estableció que los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección y la complejidad, con un principio creativo heredable a sus descendientes. Claro que sí. Su teoría se expresa en dos puntos. Dice, la herencia de los caracteres adquiridos según la cual se produce una transformación progresiva de los órganos según su uso o desuso y su transmisión a la descendencia. Dice, la existencia de un principio creativo para dicha herencia, resumida en la frase, la función crea el órgano, ¿correcto? Pero a tener en cuenta qué cosa, profe, que esta teoría no explica los mecanismos de la evolución, o sea, cómo ha ido evolucionando el ser humano. Todo tiene su proceso, ¿no, chicos? Pero el lamarquismo no explica ahí. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Vamos a ver acá. Explicación del cuello largo de las jirafas según el lamarquismo. Miren, para que se entienda, he puesto esta imagen. Correcto, todos hemos visto una jirafa, correcto, chicos, ya sea en el zoológico, en el Parque de las Leyendas o por televisión. Pero la cosa que sabemos cómo es una jirafa, correcto, eso es lo que más me importa a mí. Dice así, las jirafas primitivas con el cuello más corto se esforzaban en alcanzar las hojas de los árboles, especialmente las más altas cuando la comida escaseaba, haciendo crecer su cuello. Miren, primer gráfico superior derecha. Seguimos, dice, con el estiramiento los hijos nacían con el cuello más largo y de nuevo se esforzaban por coger las hojas. ¿De quién? De los árboles. Ya dice que con el estiramiento los hijos nacían con el cuello más largo y de nuevo se esforzaban por coger las hojas de los árboles. Ya, o sea, tenían descendencia de, si partimos de las dos jirafas de arriba,
tuvieron descendencia, ahora están ahí con sus hijitos comiendo, pero dice que ellos ya nacieron con el cuello largo. Luego dice, la acción, perdón, continua de ese esfuerzo en las siguientes generaciones permitió que las jirafas tuvieran aún el cuello más largo, ¿correcto? Esta es la explicación que me da el lamarquismo. O sea, profe, ¿qué quiere decir el lamarquismo que decía? Las jirafas primitivas con el cuello más corto se esforzaban en alcanzar las hojas de los árboles, ¿correcto? O sea, mientras más altas eran cuando la comida escaseaba, haciendo crecer su cuello estirando. Esto, por ejemplo, es cuando yo les decía a mis alumnos, por ejemplo, los chicos y las chicas, ya en general, cuando van a jugar básquet, a partir de los 12, 13 años, eso te ayuda para crecer, aunque no lo crean, ¿ah? Correcto, chicos, porque están en el pleno estiramiento. Pero, profe, ¿cómo me puedo estirar? Jugando, pues, porque ustedes se van a desarrollar recién, termina su tiempo de desarrollo fisiológico, correcto, hasta los 18, 20 años. De ahí ya no, se quedan así. Así tengan 1,70 m, se quedan con su 1,70 m. Si quedan con su 1,80 m, hasta ahí. Pero en ese periodo, chicos, eso es cierto. Cuando dicen que el estiramiento del ser humano, en este caso, ¿no? Cuando juegan básquet, te ayuda. ¿Por qué? Porque los jovencitos como ustedes, adolescentes, o que están en plena pubertad, están adquiriendo, ¿verdad? Están sufriendo cambio de su cuerpo, tanto chicos y chicas, y eso les va a ayudar a una estimulación, ¿verdad? Una creación de endorfinas en su mente para que ustedes sean felices en el sentido de que, me gusta un deporte, vamos a jugar básquet, bien, bacán, ¿no? Y las chicas puedan decir, yo voy a jugar vóley también, o también pueden jugar fútbol, ¿no? Y viceversa, ¿correcto? Pero que hagan deporte, y eso les ayuda al estiramiento. Específicamente hablando del básquet, ¿correcto? Vamos a hablar ahora del darwinismo, dice. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, dice, establecieron la teoría de la evolución por la selección natural. Esa es una palabrita que supongo, chicos, ustedes han escuchado. Yo sé que sí, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en qué consiste eso de la selección natural, profe, que usted dice que ha leído el libro. Sí, sí, ha leído, ¿correcto? Me presté de una biblioteca, porque en ese entonces me gustaba leer varios libros así, ¿no? Se basa en 3 puntos, dice. La elevada capacidad reproductora de los organismos, ya que las especies tienden a producir una elevada cantidad de descendientes. Claro que sí, dice, es la elevada capacidad reproductora de los organismos, chicos, a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en el proceso, por ejemplo, si hablamos de la fecundación, hay como millones, dicen, de espermatozoides que llegan al óvulo, pero solo uno llega, no todos, y el resto se quedan en el camino. ¿Correcto? La variabilidad de la descendencia, ya que los descendientes no son todos iguales, sino que presentan diferencias entre sí. Claro que sí, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tu hijo, por ejemplo, papá y mamá tienen un hijo, ¿correcto? Va a ser variable sus aspectos, sus posturas, ¿no? Sus condiciones incluso. O sea, profe, ¿qué quiere decir? Que de repente el hijo se parezca a la mamá a la cara, ¿no? Su rostro, todo, pero todas las actitudes del papá o viceversa, ¿correcto? Dice, la selección natural en la descendencia, ya que cuando los recursos son escasos se produce una lucha por la supervivencia, eso es cierto, que permite que los descendientes mejor adaptados sobrevivan y se puedan reproducir. Claro que sí, eso se llama ley de supervivencia, chicos, ¿correcto? El más fuerte se adapta y sobrevive. Eso es lo que pasó con el COVID, ¿correcto, chicos? Para muestra un botón. ¿Correcto? Los más fuertes, los más aptos, los más saludables, aquí estamos, con vida. ¿Correcto? Gracias a Dios, a la ciencia, a quien tú quieras, pero aquí estamos. ¿Ya? Como consecuencia, las especies cambian con el tiempo por la selección natural de los organismos mejor adaptados. Eso sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no cambiaríamos, pues no evolucionaríamos, chicos. ¿Correcto? Es así de sencillo. ¿Cuál es la explicación del cuello largo de las jirafas según el darwinismo? Dice. La jirafa primitiva tenía el cuello más corto que el actual, pero existían unas con el cuello más largo que otras. Ojo, las jirafas de cuello más largo alcanzan mejor el alineamiento de los árboles, especialmente en épocas de escasez. Claro que sí, por lo que podían reproducirse mientras de las de cuello más cortos fallecían. Ojo con ello. Con la reproducción, los hijos de las jirafas de cuello largo heredaban este carácter de sus padres y tienen el cuello más largo que sus predecesoras. Eso sí es correcto. Con el paso de las generaciones, las jirafas de cuello corto han sido eliminadas y la población actual está formada por jirafas de cuello largo. Correcto. ¿Y eso a qué se debe? A la ley de la supervivencia, como dice acá el darwinismo, ¿verdad? O sea,
Los de cuello corto se murieron, fallecieron, listo, no se reproducieron, no dejaron nada para el planeta Tierra. Y los que se adaptaron mejor fueron los de cuello largo. Así tal cual. Y por último, el neodarwinismo dice, es la teoría actual denominada también teoría sintética. En ella se explica la evolución a partir de los nuevos conocimientos aportados por la paleontología, la sistemática, la bioquímica y la genética. Por eso les digo, chicos, en ciencias la biología y la química se unen en un solo término que es la bioquímica, que estudia todos los procesos biológicos y químicos en la vida, ¿correcto? Se basa en el conocimiento de tres puntos claves. Vamos a ver el hecho de la evolución, los mecanismos de la evolución y la historia de la evolución, a tener en cuenta ello, ¿correcto? El hecho de la evolución que se fundamenta en las pruebas que indican que las especies cambian a través del tiempo, estando emparentadas entre sí al descender de antepasados comunes. Claro que sí, porque nosotros no vamos a seguir siendo los hijos de papá o los nietos del abuelo, no vamos a seguir cambiando, estamos en un constante cambio, chicos, ¿correcto? A pesar que tengamos antepasados comunes, nosotros estamos cambiando diariamente. Los mecanismos de la evolución que se refiere a las causas que permiten la evolución y que son la fuente de variabilidad de los organismos y la selección natural. O sea, estos mecanismos del que más fuerte sobrevive se refiere a estos mecanismos. ¿Ok, chicos? A tener en cuenta ello. Luego dice, la historia de la evolución, que son las relaciones de parentesco establecidas entre unos organismos y otros, y su sucesión en el tiempo. Hay que tener en cuenta porque el tiempo vale más que cualquier cosa en este mundo, en este caso, en el sistema evolutivo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no voy a ser el mismo de acá a 10 años. Los chicos voy a cambiar, de acá a 5 años también, como mínimo va a haber un cambio. Obviamente voy a evolucionar, al igual que ustedes, ¿no? Darwin se embarcó en la fragata Beagle y realizó un viaje alrededor del mundo que le dio las ideas para formular la teoría de la evolución. Busca información sobre dicho viaje. Eso como un pequeño texto les quiero dar para que ustedes busquen esa información, por ejemplo. Y por último, vamos a ver el hecho de la evolución, ¿no? Las pruebas de la evolución. Ya, profe, usted habló acerca del origen, cómo se originaron, cuáles eran las primeras posturas, luego nos habló las teorías de la evolución, ¿verdad? Que eran tres: el lamarquismo, el darwinismo y el neodarwinismo, ¿verdad? En donde cada uno tiene sus posturas de acuerdo a la explicación de las jirafas de cuello corto y largo. ¿Correcto, chicos? A tener en cuenta ello, por favor. Y por último, vamos a ver el hecho de la evolución, pruebas de la evolución. ¿Correcto, profe? Usted me ha dicho que siempre cualquier cosa en bioquímica, biología o química, siempre se tiene que tener pruebas, ¿no, chicos? Y eso es lo que voy a explicar ahora. La ciencia de la biología actual no se puede entender sin tener en cuenta la teoría de la evolución. La evolución es muy difícil de observar directamente, pero todos los organismos vivos presentan rasgos evolutivos que la demuestran. Las pruebas se pueden agrupar en 5 tipos. Pueden ver ahí, ¿verdad? Paleontológicas, biogeográficas, anatómicas, embriológicas y biomoleculares. En esas 5. Pruebas paleontológicas, dice, surgen del estudio de los registros fósiles y de las comparaciones entre las especies extintas y actuales para ver sus similitudes y diferencias, demostrándose que los seres vivos que han habitado la Tierra en el pasado han cambiado con el tiempo y que unas especies han sido sustituidas por otras. Claro que sí. Evolución del caballo. Miren ahí, chicos, por ejemplo. Se disponen de series continuas de fósiles que permiten comprobar la evolución de determinadas especies, en este caso del caballo. Se conocen los pasos que han permitido el cambio de un animal del tamaño de un perro con 4 dedos en sus patas hasta el estado actual de mayor estatura y con un solo dedo en cada pata. ¿Correcto? Por ejemplo, dice, el descubrimiento de las formas intermedias entre dos grupos de organismos es una de las pruebas más importantes de la evolución. Pueden ver ahí, ¿no? En su nombre, ahí su nombre científico, el Archaeopteryx dice, ave primordial con plumas pero con dientes, perdón, en su pico y garras de reptil. ¿En dónde? En sus alas. Generalmente, chicos, no recuerdo yo haber visto, ¿verdad? En estos tiempos, que un ave tenga dientes en su pico. O sea, ojo, de ese tipo me estoy refiriendo, de este tipo, ¿verdad? Que tenga
dientes en su pico. ¿Correcto? A tener en cuenta este dato, por favor. Dice, las pruebas biogeográficas. Profe, cuando estamos hablando de pruebas biogeográficas, me voy a referir al lugar, ¿verdad? Donde yo voy a estar. Dice, surgen del estudio de las similitudes y diferencias que presentan la fauna y la flora según su localización geográfica, demostrándose que los organismos de dos regiones son más parecidas cuanto más cercanas están y difieren más cuanto más alejadas se hallan. Claro que sí. Mientras seamos cerca, y eso lo podemos ver, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, ¿cómo somos los peruanos? ¿Verdad? ¿Cómo somos los peruanos? A ver, ideas. Estamos hablando de zonas de pruebas biogeográficas. ¿Cómo somos los peruanos, chicos? A ver, ideas. Vamos, vamos a preguntar entonces. Larisa Rementería. A ver, ¿cómo somos los peruanos? A ver, hija, dime. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hija. ¿Cómo somos los peruanos? Dime. A ver, así algo visual que tú puedas ver. Vamos, yo sé que puedes. Mm, Somos más o menos de tez oscura y un poco pequeños de altura. Claro, sí, buena observación, ¿verdad? Somos de tez, gracias por tu aporte, hija. Somos de tez oscura, tez canela, tez blanca, como quieras llamarlo, y a veces somos estatura baja, dicen, ¿no? Claro, porque nosotros somos un país pluricultural, ¿no, chicos? Donde tenemos de todo un poco. ¿Correcto? Y eso va a determinar en las pruebas biogeográficas, incluso nuestras maneras de hablar. Dicen que en toda Latinoamérica nosotros somos los que más bonito hablamos porque se nos entiende correctamente, ¿no? Ustedes yo sé que en películas o en series habrán visto cómo hablan los colombianos, los chilenos, ni qué decir, ¿no? Porque a veces, entre comillas, no se le entiende y ya no tendrían ningún parentesco con nosotros. En cambio, nosotros como peruanos podemos decir que sí. Dice, las faunas de América del Sur y África son diferentes, pero presentan especies que están relacionadas, aunque estos continentes se separaron hace millones de años. Los monos, dice, por ejemplo, a partir de los antepasados comunes se diferenciaron en especies diferentes en ambos continentes, ¿verdad? Por eso es que dicen, chicos, que la cuna de la humanidad, ¿dónde está? En África, ¿verdad? Eso por biología y por geografía, yo lo sé, y ustedes también. Dice, la fauna de Australia es muy diferente del resto ya que se separó de ellos con mayor anterioridad. Eso es cierto también, ¿no? Como ejemplo. Los marsupiales, dice, ¿no? Se mantuvieron como mamíferos primitivos en Australia, mientras que los verdaderos mamíferos poblaron el resto del mundo. Ojo, estos son los marsupiales, ¿correcto? Eran los mamíferos primitivos de Australia. Pruebas anatómicas. Dice, son consecuencia del estudio comparado de los órganos de las distintas especies, tanto en estructura y función que nos informan que hay dos tipos básicos de órganos, los órganos homólogos y análogos. Los órganos homólogos tienen la misma estructura interna, aunque su forma externa y su función sean diferentes y son pruebas de un origen común. Como veo, profe, las extremidades. A ver, dice, la aleta de una morsa o el ala de un murciélago tienen los mismos huesos y articulaciones a pesar de sus diferentes formas y funciones como nadar y volar, ¿correcto? Dice, los órganos análogos tienen una misma función, pero sus estructuras internas son diferentes y prueban la adaptación de órganos diferentes a una misma función. Por ejemplo, las alas, profe, miren ahí. Dice, los distintos tipos de alas de los insectos o de las aves tienen diferentes estructuras, pero ambas están adaptadas al vuelo, ¿verdad? Yo puedo ver qué cosa, por ejemplo, en el cielo veo un cóndor, ¿verdad? O veo una palomita, una paloma a secas, están volando, ¿verdad? ¿Tienen distintos tipos de alas? Claro que sí. O yo puedo ver de una mariposa, ¿verdad? Hasta de una mosca para hacer comparación, ¿verdad? Pero tienen diferentes formas de adaptarse al vuelo. Eso es lo que las difiere nada más. Pruebas embriológicas, una de las más importantes, ¿verdad, chicos? Porque todo parte del embrión y eso sí yo sé que han escuchado y saben algo. Son consecuencias del estudio comparado de los órganos de las distintas especies, tanto en estructura y función,
que nos informan que hay dos tipos básicos de órganos, los órganos homólogos y análogos. Se demuestra que los rasgos comunes en las fases iniciales son más semejantes cuanto más próximos son los animales, lo que demuestra un antecesor común para todos ellos. Dice, en los embriones de vertebrados, todos tienen cola y hendiduras blanquiales, aunque los animales adultos carezcan de ellas. ¿Correcto? Miren ahí cómo es el embrión de un pez, de un pollo y del hombre. Se nota, ¿no, chicos? ¿Cómo es, verdad? ¿Cómo partimos nosotros? Pruebas biomoleculares, dice, surgen del estudio a nivel molecular en especies diferentes. Comparando las secuencias de proteínas y ácidos nucleicos, se concluye que cuanto más parecidos son dos organismos, más coincidencias existen en las moléculas que lo forman, dice. La uniformidad en la composición química y las rutas metabólicas revelan un origen común de los organismos. Muy bien, dice, la comparación de las proteínas y del ADN han permitido elaborar árboles filogenéticos entre especies que confirman el grado de parentesco entre ellas. Reacción de aglutinación, dice, es mayor cuanto más próximas son las especies, claro que sí. Ahí yo voy a ver el porcentaje de ¿qué cosa? Aglutinación. ¿Cómo es el porcentaje, verdad? Del ave, del caballo, del marsupial, ¿no? De la oveja, del buey, del ciervo, ¿correcto? Entre otros. Y del hombre, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo es el porcentaje de aglutinación? Siempre por eso se compara, chicos, en las evidencias científicas, siempre se compara datos, ¿correcto? Para yo ver y hacer qué cosa, el orden, ¿no? Entonces yo veo el orden, bacán, listo. Como el orden está, yo sé comparar ello, ¿correcto? Por último, vamos a ver acá, determinadas regiones de proteínas de diferentes organismos se han mantenido prácticamente sin cambios en la evolución debido a su importancia funcional. Claro que sí, ¿correcto? Existen secuencias de nucleótidos en el ADN muy conservadas en todas las especies conocidas debido a su importante función genética. ¿Correcto? A tener en cuenta ello, porque con el paso de los años, eso se va a mantener. Bueno, chicos, eso ha sido toda la parte teórica. Aquí he hecho una pequeña evaluación final, como unas preguntas de retroalimentación para ustedes, ¿correcto? Para que ustedes lo resuelvan. ¿Ya? Dice, Profesor, sí, ahora después de la evaluación tenemos 10 minutos de descanso. ¿Ya? ya, mis, gracias. Miren acá, chicos. Relaciona cada personaje con su idea precursora del concepto de evolución, ¿correcto? O sea, estamos viendo acá las definiciones que nosotros vimos, ¿no, chicos? Acerca de la especie, del parentesco, del tiempo geológico, del origen común de los organismos, de los fósiles, quién habló de competencias por los recursos y los mecanismos del cambio, ¿correcto? Y aquí con sus respectivos autores, ¿correcto? Eso vamos a resolverlo ahora, igual va a ser tarea para ustedes pendiente, ¿correcto? Todo este material se va a compartir también con ustedes para que puedan resolverlo. Aquí también, rellena los huecos con la palabra correspondiente. El lamarquismo establece que los organismos vivos tienden a ya ustedes van a saber qué palabra adecuada poner, mediante un principio creativo que se hereda en los, que también lo expliqué en la diapositiva 12, si no me equivoco, por su uso o desaparecen por su falta de uso. Por lo que completan también la frase y así. Luego dice, en el darwinismo ocurre lo contrario, ¿no? Es y ya completan también los menos que con palabras, ¿no? Ahí, esto es un pequeño texto que encierra todo, pero que está en la teoría. ¿Ya, chicos? Aquí también dice, relaciona cada ejemplo con cada una de las siguientes pruebas. Hemos hablado justamente de estas pruebas, ¿verdad, chicos? La prueba biomolecular, la prueba embriológica, la prueba biogeográfica, la prueba paleontológica y la prueba anatómica. Y aquí les estoy dando 10 ejemplitos, ¿correcto? De acuerdo a la teoría y ustedes lo relacionan. ¿Correcto? Por ejemplo, la presencia de cola en los embriones vertebrados. Ah, profe, me hablan de embrión, al toque, yo voy, ¿verdad? La A lo relaciono con la prueba embriológica. Y así voy viendo, ¿no? Ah, uniformidad de las rutas metabólicas principales. Ah, ya, como hablas de rutas metabólicas, lo relaciono con la prueba biomolecular. Y así sucesivamente ustedes van a relacionar. ¿Ya, chicos? Y por último, aquí, esto creo que es la más fácil, ¿no? Dice,
Es la teoría actual denominada también teoría que sintética. En ella se explica la evolución a partir de los nuevos conocimientos aportados por la paleontología, la sistemática, la bioquímica y la genética. Nos referimos a la teoría, justamente la última teoría que habíamos visto, ¿no, chicos? ¿Se recuerdan cuál era la última teoría? La última teoría evolucionista que vimos era el neodarwinismo, ¿correcto? O la teoría neodarwinista. ¿Ya, chicos? Y ahí nosotros, acá yo he querido ver cómo ha sido el proceso de la evolución del hombre. En este caso, cuando hablo de hombre, se refiere a varón y mujer. ¿Ya, chicos? Nosotros somos el ser predominante aquí en el planeta Tierra. Entonces se dice que hemos pasado un proceso evolutivo, ¿correcto? Con los gráficos se entienden mejor, tanto en el aspecto físico como el aspecto cultural y el aspecto fisiológico. Por algo estamos hablando acá de biología. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es todo con esta primera parte. Nos vamos a un receso de 10 minutos. Gracias.
Chicos, ¿qué tal? Chicos, hasta ahora vamos a tener la clase de biología, ya ahora vamos a seguir con la clase de matemática, ¿ok? El profesor Millones ya tiene listo el internet. Ya chicos, le voy a enviar al grupo el link de matemática, ¿ok? Profesor Calderón. Entonces sí le dejó la evaluación a los chicos, ¿verdad? Ya chicos, entonces con el profesor hasta el lunes siguiente, ¿ok? Sí, sí le dejé la evaluación ahí para que completen ya con todo lo que hemos avanzado en la hora y media y ya está, la evaluación incluida. Ya, genial, profesor. Muchísimas gracias. Ya, mis, hasta luego chicos, cuídense, hasta el otro lunes. Hasta luego. Ya, muchas gracias. Ahí les envío el link, chicos.